Me cago en todo. Oportunidad de clasificar bien cuando Piastri la lía, P7. Oportunidad de sumar puntos cuando Piastri se choca en la primera vuelta, P7. Y con todo esto, Verstappen está a punto de demostrar que esa diferencia insalvable de más de 50 puntos el año pasado es perfectamente viable. En fin, suerte que tenemos a nuestro querido Smooth Operator en el podio. Y para comentar todo esto conmigo tengo a Guille, quien hoy lleva camisa por esta ocasión tan especial. Bienvenidos a Smooth Operator. Creo que alguien que entre en este vídeo y lo primero que se encuentre es a un tío gritando me cago en... y montar todo este speech de 1 minuto debe pensar ¿dónde me acabo de meter? Pero tengo que decir que se viene un programa de hora y pico. Sí, hora y pico creo que va a ser, sí. Cuando... Casi, durará más o menos lo mismo que la clasificación, a lo mejor. Te voy a decir, ¿cuándo hemos hecho un programa de menos de 1 hora? ¿O qué ibas a decir? 2, estaba ¿no? pensando... Claro, estaba pensando si íbamos a derivar a las 2, pero no, todavía no. Cuando Norris y Piastri pierdan el Mundial de Pilotos, ya irá a 2 horas. Pero de momento no. Madre mía. En fin, como siempre, antes de poner la clasificación, que esta vez como estamos grabando el lunes, pues tenemos datos de nuestra comunidad sobre qué opinan de este GP. Primero te lo quería preguntar a ti, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Disfrutaste del GP de Bakú? A ver, disfrutar del Gran Premio en general, creo que fue un Gran Premio relativamente entretenido, sobre todo por esa clasificación, donde creo que se gastaron todas las balas de la emoción en pista. Luego la carrera es innegable, creo que no estás compartiendo nada. Sí, ahora sí. Vale. La carrera no fue la más emocionante, fue muy estratégica, hubo mucha lucha en la distancia y en cierta manera sí que fue entretenida, pero no la pondría mucho más arriba de donde la ha puesto la comunidad de momento. Creo que está bien en esa zona media, un poco atrás. Para mí subiría bastante por la clasificación, pero entiendo que al final la puntuación de la carrera es lo que acaba pesando más. Pero tenía aquí como mis 4 destacados, antes de entrar en más detalle en todos los equipos y todo esto. Los 4 puntos así importantes que quiero remarcar del Gran Premio y luego ya iremos entrando, los desarrollaremos más, ¿vale? Entonces, primero quería de nuevo, como ya ha sucedido la semana pasada, perdón, hace 2 semanas, en el pasado Gran Premio de Italia, quería de nuevo felicitar a Pirelli por hacer unos neumáticos medios que duran más de 35 vueltas en el circuito de Bakú. Felicidades, Pirelli. También quería felicitar a la Fórmula 1 por hacer un reglamento que ha hecho que 2,2 kilómetros de recta no sean suficientes para adelantar. Que luego tampoco he entendido la sorpresa de la gente diciendo oh, Bakú está costando adelantar más de lo esperado. Y digo, pero ¿no visteis la carrera del año pasado? El año pasado ya costaba adelantar. Ya estuvimos comentando ese duelo Piastri-Leclerc. Leclerc se pasó muchas vueltas detrás de Piastri para adelantarlo y no lo consiguió. He puesto aquí una comparativa. Creo que si vas 2 o 3 fotos más adelante del alerón trasero de Verstappen en Bakú en 2023 y el alerón trasero de Verstappen en esta carrera, de por qué en Bakú cuesta adelantar. Porque al final es algo que hemos comentado a lo largo de este año con la normativa actual, que los alerones van muy descargados los coches este año del alerón trasero, porque el suelo lo están llevando a unos niveles de carga aerodinámica tan bestias que la parte trasera va algo más descargada. Pero no es esta foto, está más al principio, pero da igual. Está muy al principio, como la 4ª o la 5ª. Pero que es una comparativa bastante... pues a lo mejor la he puesto donde no lo tendría que ponerla, ¿vale? Pues nada, da igual. Luego lo busco. Pero en definitiva, que al final van tan descargados con la parte trasera que el efecto del DRS es mucho menor, pues como sucedió en Monza. McLaren, por ejemplo, lleva el alerón trasero de Monza. Entonces, por eso el DRS es tan poco eficaz, la zona de DRS es más corta y un largo etcétera de motivos también. Luego quería decir que es una pena que el piloto de 2025 no vaya, el mejor piloto de 2025 no vaya a ganar el Mundial de Pilotos. Es una pena. Y también quería felicitar a McLaren por hacer un coche que ha hecho que 2 pilotos que no quieren ganar el Mundial de Pilotos sean los candidatos más fuertes. De nuevo, felicitar a McLaren por el coche que ha hecho este año, pese a que este fin de semana tal vez no ha sido su mejor fin de semana. Quería felicitar evidentemente a Carlos Sainz por su primer podio con Williams y por fin ha podido materializar
el ritmo que tal vez ha tenido otros grandes premios, pero que por otras cosas no ha resultado en los puntos que tal vez merecía. Y lo último, espero que Domenicali se dé cuenta de que para que una sesión sea entretenida en la Fórmula 1, sea interesante, no debe ser corta. Precisamente hemos tenido una clasificación de las más interesantes de la temporada y ha sido también la más larga de este formato. En resumen, como en muchas cosas en esta vida, no es la duración de la sesión, sino cómo aprovechas el tiempo. Quería cerrar con esta frase antes de darte paso a ti, ya que cada uno interprete. No, veo que estamos de felicitaciones en este canal. Me suscribo a la gran mayoría de ellas. Sí que es cierto que, aun y durar mucho, fue entretenida la clasificación o la componente este del tiempo del que hablabas por el hecho de que sucedieron muchas cosas. Que yo creo que al final, si tú tienes una carrera donde van sucediendo muchas cosas, por mucho que se larga, pues lo mismo, también es más interesante. Pero bueno, ahora entraremos en todas y cada una de las cosas que has comentado, porque al final las englobamos. Las únicas que a lo mejor no son estas más generalistas. De los neumáticos del Pirelli, yo creo que ya dices tú suficiente cada semana hablando de los Pirelli en general. Lo único, recalcar lo que has dicho tú sobre la recta. El año pasado ya tuvimos un GP de Bakú que fue interesante por el simple hecho de que tuvimos lo que pasó entre, no te diría Norris y Tsunoda porque realmente tampoco fue así, pero este pequeño lucha entre dos pilotos jugando con el DRS y demás. La diferencia es que lo tuvimos por la primera posición y eso hizo que fuese más interesante, más allá del hecho de que tuvimos un adelantamiento que fue el de Piastri a Leclerc. Pero sí, efectivamente, el año pasado fue exactamente lo mismo por lo que al adelantamiento se refiere. Entonces, que la gente tampoco se extraña, estoy de acuerdo contigo. Paul, he encontrado la foto, me he equivocado y lo había montado en el post de Italia. La acabo de encontrar. Es la siguiente foto, literalmente Sí. para que se vea la comparativa de lo que era el alerón trasero de Verstappen del Red Bull en 2023, como es una cuchara mucho más grande el ala, y luego te vas al de 2025, es mucho más fino, mucho más horizontal. Es decir, el efecto del DRS va a ser mucho menor. Entonces, por mucha recta al final, no el beneficio al abrirlo es menos significativo, recortas menos distancia y esto es algo que estamos viendo esta tendencia en muchas carreras. Y como en Monza se va un ala muy descargada y aquí en Bakú muchos equipos han repetido el ala, porque Red Bull es uno de ellos, pero McLaren 3/4 de lo mismo. Por eso al abrir el DRS no había esa diferencia suficiente para acabar metiendo el coche. Entonces, por eso digo que no entendía muy bien la sorpresa, creo que era algo esperable. Esto pasa porque no nos ven los previos. En los previos ya lo dijimos esto, Jordi. Pero estamos a las sombras. Efectivamente. En fin. Bueno, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que sucede durante la carrera, al igual que también de cómo ha quedado la clasificación, y después entraremos punto por punto a cada equipo. Algunos, pues como siempre, nos estamos más tiempo que en otros, pero creo que esta vez el hecho de quedarnos en McLaren un buen rato discutiendo sobre el GP merece la ocasión. Pero bueno, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos un GP donde otra vez tuvimos a Max Verstappen como ganador, llevándose 25 puntitos. Segundo, George Russell, muy merecido. Tercero, nuestro queridísimo Carlos Sainz, después de una clasificación muy loca. Cuarto, Kimi Antonelli, que se redime un poco después del conjunto de carreras que lleva haciendo. Quinto, Lawson, mejor resultado en Fórmula 1. Sexto, Tsunoda, mejor resultado en Red Bull. Es fin de noticiones. De felicitaciones, Jordi. Yo por eso estaba felicitando a la gente. Efectivamente. Séptimo, Norris, absolutamente lamentable. Octavo, Hamilton. También felicidades. Desgraciado. Octavo, Hamilton, ¿vale? Que ya hablaremos un poco de la pequeña controversia que tuvo con Leclerc, porque quedó por detrás. Y décimo, Hadjar. Los otros, como siempre, no los repasamos, de excepción que haremos una pequeña mención a Oscar Piastri, quien hizo un buen DNF en la primera vuelta. Y todo esto, ¿cómo nos ha dejado las clasificaciones? Pues bueno, a nivel de equipos, tenemos McLaren que se lleva un buen golpe, estaba con un muy buen ritmo para llegar a los 1000, yo me imagino que aún son viables, pero se han perdido puntos aquí. Mercedes, que ha superado a Ferrari, después de GP y del buen resultado tanto de Russell y de Antonelli,
poniéndose con 290 puntos y adelantándoles solamente por 4. Red Bull, que gracias a Verstappen y esta vez también a Tsunoda se acercan. Es decir, ojo, que si esto continúa así a lo mejor podemos tener una batalla de 3 equipos por la segunda posición. Williams, que gracias a Carlos Sainz se catapulta o se aleja más, por lo menos hace un buen salto para consolidar la quinta posición. Racing Bulls, que adelanta a Aston Martin, también gracias al resultado de sus dos pilotos. Aston Martin, que no ha estado en este GP, pues continúa séptimo. Kick Sauber, octavo, después de que otra vez tuvimos una actuación absolutamente desconocida por parte de Hülkenberg, que sí, definitivamente colgó el volante después del GP de Gran Bretaña. Y después tenemos tanto a Haas como Alpine, que no han hecho prácticamente nada en todo el GP. Dicho esto, algo a recalcar, Guille. Creo que decías lo de los 1000 puntos. Creo que McLaren ahora mismo ya no puede llegar a 1000 puntos, ¿eh? Quedan 7 carreras, son 43 puntos por carrera, más las 3 sprint, que serían 45 puntos en total. Creo que ya no llegan. Yo así calculando rápido, creo que se quedarían a 30 puntos. 30 y algo. Pero no sé, a lo mejor me estoy olvidando algo. Bueno, en fin. Triste día para... Es lo más triste, ¿no? Del fin de semana. Fórmula 1, efectivamente. ¿Alguna cosa más que quieras repasar antes de saltar a los equipos? No, vamos a pasar a los equipos ya porque creo que uno de los temas importantes va a ser la posible candidatura de Max Verstappen por este Mundial de Pilotos que yo llevo vaticinando desde el Gran Premio de Países Bajos. No te vengas arriba, no te vengas arriba. ¿Que no? Luego quiero recuperar uno de mis pronósticos de la temporada, que lo he puesto aquí y además te lo he remarcado. ¿Pero esto no vale repasarlo? ¿Esto solamente se mira al final de todo? Bueno, pero es que quiero recalcar que yo apoyaba a Max Verstappen, yo apoyaba la candidatura de Max Verstappen desde la primera carrera. Tú has hecho trampa, acabas de perder ese pronóstico. Si lo adivinas, ya no cuenta. No. En fin, vamos con McLaren. Primero, antes de entrar en la gran controversia, no funciona. O no funciona tan bien el coche. ¿Por qué, Guille? Bueno, ¿por qué? Eso lo sabe McLaren. Y a lo mejor ni siquiera lo sabe McLaren, pero sí que ha sido... Tirando un poco de hemeroteca y donde han tenido problemas con este monoplaza, no solo es que sea un circuito de baja carga, sino se ha juntado un circuito de baja carga con unas temperaturas relativamente frías para lo que tal vez se esperaba este fin de semana. A lo que voy, es lo que he dicho antes ya, que han recuperado el alerón trasero de Monza, que es algo bastante llamativo. De hecho, la primera vez que lo vi el jueves pensaba que era el alerón trasero de Bélgica con algo más de carga, pero no, era el mismo que montaron en el Gran Premio de Italia, un alerón trasero de muy baja carga o relativamente baja carga para lo que es este McLaren, porque el año pasado ya llevaban uno más descargado en Monza, este año buscaron algo con más carga, que es el que estáis viendo aquí. ¿Qué pasa? Que tirando un poco de, como he dicho antes, de historia con este McLaren, donde sufrieron mucho también los McLaren el año pasado, en Las Vegas. Las Vegas el año pasado fue un gran premio desastroso para ellos. Un circuito de muy baja carga, un circuito urbano y un circuito donde las temperaturas por la noche fueron frías. Aquí en Bakú no ha sido tan frío, pero sí que hemos visto que McLaren ha tenido problemas en meter a temperatura los neumáticos. Mira el accidente que ha tenido Oscar Piastri por perder prácticamente la parte delantera. En un circuito de Bakú donde cuesta meter en temperatura las ruedas porque no hay mucha degradación y es un problema que han tenido todos los equipos, sobre todo con la parte delantera en general. Ya lo dijimos en el previo que esto suele pasar. Creo que se han juntado diferentes puntos que han hecho que el rendimiento del McLaren no fuese el más... que no fuese ese McLaren tan fuerte como en otras carreras. Aun con todo, yo creo que lo vimos en Libres 1, Libres 2, Libre 3, el McLaren era un coche rápido. ¿Qué pasa? Que no tenían ese dominio, sus pilotos han fallado, Piastri en clasificación teniendo un accidente y saliendo décimo, y Norris por su parte, y luego lo comentaremos, con una clasificación también desastrosa, tomando un riesgo creo que innecesario, y si hubiésemos visto a este McLaren clasificar más adelante, probablemente hubiésemos visto otra carrera, porque una vez se ha puesto, Norris ha metido en ese paquete en la parte media, han vuelto a salir todos los fantasmas de tener un coche al que le cuesta adelantar, que sufre con aire sucio y que no tiene mucha velocidad punta, que es el punto débil de este McLaren desde prácticamente un año. Entonces creo que se han juntado distintos ingredientes, aparte del fallo de sus pilotos, fallos estratégicos, para ver un McLaren completamente desaparecido, teniendo un gran premio muy parecido al que fue en Las Vegas. Ahora iremos a Singapur y seguramente les veamos otra vez arriba, pero luego hablaremos más de eso. Pero eso, creo que se han juntado todas estas piezas que digo. Sí, efectivamente.
Vale, pues repasando ya un poco los pilotos. Vamos primero con mi gran decepción, que es Lando Norris. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no teniendo solamente una, sino 2 oportunidades, recuperes tan pocos puntos en comparación con tu rival? ¿Cómo puede ser que la líes en la clasificación? Es decir, tranquilamente Piastri, después de meter el coche contra la pared, dices, solamente fue un intento, ¿verdad? Un intento para conseguir posicionarme. Es que tampoco hacía falta que fuese la pole, pero un P3, y aún así le rasco bastantes puntos, pero no. Liada y saliendo P7 por delante de Lawson, por detrás de Lawson, por detrás de Sainz y no por detrás de Tsunoda, ni por detrás de Leclerc. Eso se lo cocinó él solo, porque no solamente la lió parda en clasificación, sino que después también en carrera se dispararon el pie. Primero siendo adelantado por Tsunoda y después siendo adelantado por Leclerc. Entonces, muy mal fin de semana, por su parte. Muy mal el hecho de no recuperar suficientes puntos. Y está claro que hoy, más que en Holanda, porque Holanda tienes mala suerte. Es decir, se te jode el coche y ya está. Pero esto es cagada del piloto. Tranquilamente, que sí, que ahora también lo repasaremos, ¿vale? El hecho de que también se le jodió un poco la cosa por el hecho de tener una mala parada. Pero no es excusa. Es decir, que estuviese en condiciones para tener esa mala parada es responsabilidad suya. Y yo creo que aquí es donde ha perdido el Mundial. Ya lo veremos, ¿eh? Después cómo sucede todo, pero yo creo que aquí... Sentencia. Aquí la ha perdido. Es que aquí la ha perdido. No puede ser que la líes en este tipo de situaciones cuando se te regala en la cara. De verdad. No sé. ¿Qué opinas tú? Opino que hemos vuelto a ver a Lando Norris del último año y medio. Muchas situaciones parecidas que hemos ido viviendo a lo largo de distintos grandes premios se han repetido y es que este fin de semana ha sido más de lo mismo. No le culpo de todo lo que ha salido mal este fin de semana. Es cierto que el McLaren tal vez no era un coche tan dominador, pero es que yo creo que el primer error que comete él o decisión del equipo es saliendo a clasificar en esa tercera sesión, en esa Q3, el primero con esa pista tan complicada. Se ve que el coche está completamente incontrolable, él sobreconduce un montón, porque tal vez la pista necesitaba todavía que se fuese engomando, que iba mejorando mucho la pista y se va viendo que mejora exponencialmente en esos momentos. Entonces, me sorprende las declaraciones que dice post clasificación, en las cuales señala que si hubiese salido bien, o sea, si él hubiese hecho la vuelta y luego la pista hubiese empeorado, hubiesen quedado como héroes. Digo, pero es que creo que no era un momento en el que jugar a todo o nada. Con lo que dices tú, con haber copiado a Max Verstappen, salir a dar la vuelta al mismo momento que él, no te arriesgas y es muy probable que acabes haciendo una posición muy parecida a la suya y ya está. Y probablemente clasifiques delante. No tienes que hacer la heroicidad de dar la vuelta cuando no la está haciendo nadie. Tienes mucho más que perder que ganar. Y Norris, es lo que decimos muchas veces, arriesga en momentos en los que no tiene que hacerlo y le sale mal. Y aquí ha vuelto a ser más de lo mismo. Entonces, en el momento en el que ya clasificas en esa parte de atrás, a Piastri pues no le ha penalizado tanto el trompazo que se ha pegado en clasificación porque tienes a Norris literalmente 3 posiciones delante. Luego sí que es cierto... Otra cosa que creo que es culpa del equipo o suya o mala decisión, lo de salir con los neumáticos medios, tal vez, claro, a toro pasado es muy fácil decir que no era una buena estrategia, pero haber salido con los medios e intentar ir largo con unos neumáticos medios, se ha visto que tal vez no era lo más óptimo para intentar hacer un overcut. Luego se le junta también que eso, la mala estrategia, la mala parada que decías tú, que por ahí hay un recopilatorio de paradas de todas las malas paradas que ha tenido Norris este año, que son bastantes y McLaren este año está fallando bastante. Más estadísticamente en el lado de Norris, pero en general McLaren está siendo muy fallón en paradas de estas. Llevan 2 consecutivas, de hecho, haciendo una parada de más de 4 segundos. Pero luego sí que, por ejemplo, algo que yo creo que señala la situación de Norris y el rendimiento de Norris es la relanzada del safety car. He puesto ahí la foto del momento de la relanzada del safety car. Es impresionante lo dormido que está. Sí. No puede ser que te estés jugando un mundial. Claro, no puede ser que te estés jugando un mundial, no puede ser que tu compañero acaba de provocar un safety car y abandonar la carrera, tú tienes que remontar posiciones y no estás aprovechando cualquier momento para intentar hacerlo. Y no solo eso, sino que te pierdes posición.
y condicionas tu carrera. Que luego la posición de Leclerc la recupera, pero ya vas a remolque, ya tienes que hacer una estrategia más larga para intentar hacer un overcut al resto. Esto es lo que llevamos viendo de él desde hace ya muchas carreras y no cambia. Y no puede ser que te estés jugando el Mundial y se te coman así en la relanzada en Bakú. Porque fíjate todos cómo están en trenecito pegados. A Sainz sí que se le escapa, pero Verstappen creo que ahí está muy listo en hacer la relanzada. Pero Norris no te puedes dormir, que eres el 9º coche, tío. Sí, sí. Entonces, esto es otro ejemplo más. Y luego termina diciendo que, me ha hecho gracia estas declaraciones, que él dice, el ritmo quizás no fue sorprendente, porque es lo que digo, creo que McLaren no era extremadamente dominador, pero era un coche para estar delante. A lo mejor Verstappen hubiese ganado, pero Norris un segundo, un tercero, era un resultado súper bueno, viendo el fin de semana y dónde estaba Piastri. Pero bueno, dice, el ritmo quizás no fue sorprendente porque me costó incluso seguirle el ritmo a Tsunoda. Y digo, vale, pero no hace falta que le tires el moco a Yuki. Sí, sí. Quiero recuperar una cosa que has dicho antes, que es el tema de la estrategia. Teniendo en cuenta que el McLaren degrada muy poco. Y sí. Ya no solo eso, sino ¿cuántas veces hemos visto a Lando Norris este año largar? Muchas. Por norma general. Muchas. En Hungría. Es siempre, exacto, pero en Hungría, en Italia mismo, en muchísimos sitios, en muchísimos circuitos, alarga. Entonces, si vas a alargar, y encima, teniendo en cuenta que sales séptimo, que sabes que tienes que alargar, no entiendo el hecho de no meter neumáticos duros. Pero es que, además, que esto es algo que se me olvidó decir antes, ¿por qué McLaren no ha sido tan fuerte? Porque uno de sus puntos fuertes es la buena gestión de los neumáticos, y en Bakú, como casi no había degradación, que tu coche degrade un pelín menos no marca mucha la diferencia. Y aquí se ha visto, sí, has tirado los neumáticos medios 35 vueltas, pero es que muchos pilotos han estirado los neumáticos y los duros iban como un tiro, les metiera las vueltas que les metiera. Yo creo que hubiese sido, lo que digo, a toro pasado todos sabemos esquivar al toro. Todos sabemos por dónde iban las cosas. Pero creo que salir con duros les hubiese dado más versatilidad en la estrategia. No tener que hacer un stint de 35 vueltas con el medio porque luego estás jugando a contracorriente. No sé. Pero es que creo que son muchas malas decisiones que toma McLaren siempre en pista. Es lo que decimos siempre. En la fábrica un 10. El coche lo han hecho increíble, pero luego en pista cometen muchos fallos, tanto los pilotos como a nivel el propio equipo. Sí, sí. Pero bueno. Y de Piastri no hay mucho que repasar, la verdad, porque su fin de semana ha durado muy poco. Pero bueno, hemos visto un Piastri que yo creo que hacía tiempo que lo veíamos, ¿no? O por lo menos en este grado de intensidad. Errático, más impulsivo, como lo vimos intentando recuperar posiciones, o lo que parecía que era intentar recuperar posiciones después de la mala salida que tuvo, que recordemos que parecía como si se le hubiese calado, ¿vale? Pero básicamente se saltó la salida, que de hecho esto le provocó a Alonso también saltarse la suya. Y a raíz de esto, pues terminó P20 después de la primera curva y se la metió, me imagino que intentando recuperar posiciones rápidamente, cosa que destrozó tranquilamente su carrera, ¿no? Entonces, hacía tiempo, o por lo menos hemos tenido un Piastri muy, muy frío, muy calculador, muy atento en todo lo que hace, muy constante, sin cometer demasiados errores esta temporada. Y este no es el Piastri que hemos visto este fin de semana. Yo es que también con Piastri tengo que decir una cosa. Primero, que es lo que has dicho tú, probablemente sea su peor carrera de la temporada. Bueno, probablemente no, lo es. Y no sé si de su carrera. No sé si ha tenido algún fin de semana tan malo como este. El trompazo en clasificación, pues es un error de pilotaje. Que como he dicho antes, termina en nada porque Norris no lo sabe aprovechar y clasifica un poco delante. Además, Leclerc había también tenido ese accidente, o sea que Piastri clasifica 9º, Norris 7º. La situación era para nada mala, para sus intereses de ganar el Mundial. Tienes una mala salida, vale, pero luego además, como has dicho tú, comete el error de intentar adelantar en un sitio que no sé dónde iba. No sé cuál era la intención de meter el coche ahí. Albon también intenta meter el coche en esa curva con Lampinto. Pero lo de Albon tiene todavía menos sentido. Piastri iba por fuera, que es, bueno, pues lo he intentado por fuera, pero creo que se precipita muchísimo. El error en la salida, bueno, pues puede ser un error. Hemos visto a Hamilton en una resalida en Bakú 2021 cometer un error cuando Verstappen había abandonado y probablemente ahí perdió el Mundial. Entonces, errores se pueden cometer.
Entonces, por eso tampoco voy a ponerme extremadamente duro con Piastri este fin de semana, porque creo que lo que hemos visto de Piastri y Norris este fin de semana es la tónica general de Piastri y Norris durante la mayoría de las carreras de la temporada. Piastri sí que es cierto que se ha mostrado más consistente en algunos momentos, pero aún así le hemos visto no convertir una vuelta de clasificación perfecta, no completarla cuando tal vez debería haberlo hecho. El error que cometió en Silverstone que le hizo perder la victoria al hacer ese break test que le sancionó la FIA. Hay ciertos momentos en los que Piastri creo que también ha estado muy fallón. Lo que pasa es que está teniendo la suerte que su rival es Norris, que va coleccionando errores. Entonces, para mí esto deja claro, una vez más, una demostración más de que si estos dos hubiesen tenido un rival con un coche más sólido durante toda la temporada, como puede ser Verstappen ahora, la película sería muy distinta. Sí. Y McLaren tendría un problema a la hora de tomar decisiones de quién... De a quién apoya. De Piastri, lo que quiero decir también, lo último, es lo del hombre de hielo. Yo es que no lo veo tan hombre de hielo como era Raikkonen. Le veo más pasota que hombre de hielo, que no me parece lo mismo. No sé si se ve el matiz, pero yo no lo veo tan Iceman, sino pasota man a veces. Yo no sé si lo definiría como pasota, pero entiendo lo que quieres decir. Bueno, en fin. Muy mal fin de semana de ambos pilotos y ya veremos, y estoy de acuerdo contigo, pero creo pues que no hace falta irnos ni a Verstappen. Yo creo que un Leclerc con un coche competidor luchando de tú a tú contra ellos, tranquilamente creo que gana, sin haber tenido tampoco un histórico de Leclerc pudiendo luchar durante toda la temporada por el campeonato. Pero bueno, ya se verá si eso sucede. Y lo que tampoco sí que es cierto que tampoco podemos hacer es hipotizar sobre qué habría hecho McLaren si hubiese tenido un Verstappen o un Leclerc luchando. A lo mejor sí que es cierto que de buenas a primeras, después de las primeras 10 carreras, se decide por un piloto y ya está, ¿sabes? Pero bueno, como estamos en la situación en la que estamos, pues ha sucedido lo que ha sucedido. En fin, llevamos ya un buen rato hablando de McLaren. Vamos a hablar de Mercedes porque han tenido un grandísimo fin de semana con un George Russell quedando en segunda posición después de salir quinto, haciendo un muy buen primer stint, y un Antonelli que claramente estaba por detrás en ritmo de su compañero de equipo, pero aún así muy buen resultado teniendo en cuenta de dónde veníamos. ¿Cómo los has visto tú? Me hace gracia en nuestra distribución de contenidos que aunque Max Verstappen creo que es el tema principal y hay que hablar de Red Bull y la victoria y tal, nosotros nos ceñimos al Mundial de Constructores y vamos a hablar primero de Mercedes y luego de Ferrari, que a la mayoría de gente a estas alturas la película de Mercedes y Ferrari ya no les interesa, para luego dentro de 20 o 30 minutos hablar de Red Bull y eso. Pero de Mercedes tampoco vamos a comentar demasiado porque no hay mucho que comentar. Creo que ya lo has dicho tú. Ha sido por fin una buena carrera bastante completa de Kimi Antonelli. Ha estado incluso por delante de Russell al principio de la carrera. Luego sí que es cierto que a lo mejor estratégicamente no le ha funcionado tan bien. Se ha pasado demasiadas vueltas detrás de Lawson, no pudiéndolo adelantar porque el Racing Bulls también llevaba un alerón trasero que era finísimo y era súper competitivo en recta. Y creo que tal vez este paso adelante que ha tenido Mercedes ha sido también por haber tenido un fin de semana con estas condiciones un poco rarunas. En clasificación con esa lluvia, luego la carrera también estuvo ahí. No fue una carrera especialmente calurosa y tal vez eso siempre hemos visto que a Mercedes, junto con un circuito que en principio no le venía muy mal a este coche, funciona muy bien en este tipo de circuitos de baja carga con mucha zona lenta, como Canadá, por ejemplo. Canadá es un ejemplo bastante claro de esto que digo. Ahí llegan y de repente en esta normativa de efecto suelo el coche corre. Lleva 2 años o 3 años haciéndolo. Bakú sí que le costaba un poco por el tema de la gestión de los neumáticos, pero han cuadrado bien las cosas. También que Ferrari se ha borrado de la película y McLaren 3/4 de lo mismo. Y se han presentado como la segunda fuerza, un Russell que tenía un fin de semana complicado porque estaba enfermo y creo que ha materializado el mejor resultado posible, que era esta segunda posición. Y como decía que Antonelli, pues justo después de un Gran Premio de Italia en el cual empezaron ya ciertas críticas o empezó a no ser tan benévolo la gente o el público a la hora de hablar de Antonelli, tal vez si se había precipitado Mercedes al subirlo a este segundo asiento, pues por fin ha conseguido un buen resultado y se ha quedado cerca del podio. En la radio al final de carrera se le notaba desanimado, porque creo que él mismo notaba que había estado cerca de conseguir su primer podio en Fórmula 1,
y se le ha escapado por segundo y medio, pero es que Sainz por su parte creo que también ha estado muy sólido. Entonces, en resumen, Mercedes, buen fin de semana para ellos. También te digo, Antonelli, buen fin de semana porque es un rookie. Es decir, esto el año que viene o el siguiente no creo que fuese aceptable. No le pasamos ni una. Es decir, esto de quedar por detrás de un Williams con un Mercedes y demás, teniendo más ritmo supuestamente, yo esta no se la paso. Ahora sí tiene todo el sentido del mundo porque continúa siendo rookie y continúa por detrás de su compañero de equipo y tal. Pero bueno, solamente para recalcarlo. Pero muy de acuerdo con todo lo que comentas. Ahora, Ferrari. Ferrari pensábamos que iba a ir mucho mejor de lo que ellos también. ¿Vale? Recordemos que Leclerc había hecho 4 poles seguidas aquí y este año está bastante lejos de ello. Es decir, si no hubiese pasado lo que pasó en Q3, yo no sé si hubiese salido más allá de P4 o P5, si todas las cosas se hubiesen alineado. Entonces, muy mal a ritmo a una vuelta y al igual que también muy mal a ritmo de carrera. Tanto por parte de Leclerc como por parte de Hamilton, muy claramente se posicionaron como cuarto equipo este GP. Y de Leclerc, también recalcar que no sé, bueno, quería aquí enseñar el tema de los ritmos. De Leclerc quería recalcar que no sé muy bien lo que planteó el equipo con su estrategia, si te soy sincero. Por el hecho de que... Un undercut creo que a la gente, pero no les ha salido muy bien. No, porque como no hay degradación, no había mucha degradación, tampoco meter el neumático nuevo te beneficia. O sea, era un fin de semana en el cual la estrategia, pues, ya has visto que quedaba un poco igual en algunos casos. Sí, y creo que se la han jugado. No, estoy de acuerdo, pero que al final, una vez se encontró a Lawson, poco tuvo que hacer ya. Y se quedó detrás de él, claramente frenado a nivel de ritmo, y la carrera a tomar por allí. Pero bueno. Claro, si intentas el undercut y tu problema es que no se puede adelantar, pues es lo que pasa, pues como intentar un undercut en Mónaco, por exagerártelo mucho. Paras antes y has parado antes, pero ahora tienes a 15 coches delante que no puedes adelantar. Pues a Leclerc le ha pasado un poco lo mismo. Sí. Quien sí que ha presentado o parecía que tenía un poco más de ritmo, obviamente también porque tuvo neumáticos nuevos en el momento en el que se les pudo comparar, es Hamilton, quien ha terminado por delante, ¿vale? Gracias a un pequeño error de coordinación entre ambos pilotos, ya que Leclerc dejó pasar a Hamilton porque obviamente con neumáticos más nuevos tenía más ritmo y podía llegar a atrapar a Norris. Lo atrapó, pero no lo adelantó, porque tal como hemos dicho, ha sido muy difícil adelantar este fin de semana aquí. Pero después, llegado al final de la carrera, supuestamente Hamilton tenía que dejar pasar a Leclerc y lo estaba dejando pasar. Lo único es que de la misma manera que Leclerc jugó muy bien el tema de pasar por línea de meta en el relanzamiento después del safety car, que fue súper bonito de ver cómo pasó a Norris justo después de pasar por la línea de meta para que fuese legal, pues aquí también Hamilton iba a dejar pasar a Leclerc, pero justo llegó a la línea de meta y no, y por eso quedó por delante. Entonces, bueno, graciosa la situación. A ver, lo que ha pasado es, viendo las radios que hemos podido ver de los ingenieros y con el piloto, se ve que al principio de la última vuelta le dicen a Hamilton que le devuelva la posición a Hamilton. Que le devuelva la posición a Leclerc, perdón. Luego Hamilton en rueda de prensa ha dicho que le avisaron muy tarde y que él no perdía la fe en que iba a conseguir adelantar y que en la parte final pues ha decidido pues esto, ceder la posición. Mirando los datos de velocidad y de aceleración de Hamilton y Leclerc en la última vuelta, creo que te los he puesto 2 fotos más allá, sí que se ve como Hamilton suelta el acelerador, incluso llega a presionar el freno. Y cae la velocidad y pierde un segundo y pico, pero no es suficiente. A lo que voy. No sé hasta qué punto la radio en la que avisan a Hamilton al principio de la vuelta es verdad. Si no es si le han avisado en la última recta cuando quedaban pocos metros, yo entiendo que Hamilton diga ahora ya no voy a pegar un frenazo a 300 por hora. No sé, ha sido un poco raro. También te digo que Leclerc al final ha dicho, bueno, me ha parecido feo, pero da igual, es un P8 que lo disfrute, y Hamilton ha dicho que ha calculado mal, que no volverá a pasar. Ha sido un poco raro. Hamilton es como que sí que le ha dejado pasar, pero que no, pero 0,4 segundos me parece algo muy difícil de calcular.
Entonces, no sé hasta qué punto ha habido un Hamilton dudoso sobre si dejarle pasar o no y ha dicho, mira, que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí. Pero no sé, queda un poco claro que hay sensaciones raras a veces en Ferrari. En general, la estructura Ferrari. Este fin de semana creo que era un fin de semana en el que esperaban no ser muy competitivos, tampoco, te voy a decir ganar, pero tenían más esperanzas en ritmo de carrera. Pasa que se han visto completamente destruidos. Creo que también ha sido un problema de lo mismo que ha sufrido McLaren, que de hecho Frederick Vasseur lo señalaba diciendo tenemos un coche muy parecido a McLaren y cuando vemos que cuando McLaren está fuerte nosotros conseguimos rendir, sin embargo cuando McLaren no está fuerte nosotros también caemos, sin embargo Red Bull y Mercedes, que tienen un coche más parecido, van un poco asíncronos con nosotros en ese sentido. Digo, vale, si quieres excusarte en eso, pero el resultado final es que P8, P9. También ha dicho que a Leclerc le faltaban 2 kilovatios de potencia en la parte eléctrica, que digo, a ver, eso es muy poco. A Lawson no la habéis, o sea, no ha sido, creo, la razón para no conseguir adelantar, simplemente os faltaba rendimiento en el monoplaza en general. Incluso han hecho un recorte en el alerón trasero de Bélgica, que no sé si he puesto la foto al final, bastante marcado para intentar reducir la carga en la parte trasera y correr más. Pero luego lo que ha pasado son, bueno, escuchaba radios de Hamilton en la carrera y al final de la carrera diciendo es que la parte trasera iba loca. Entonces el coche sigue siendo, pues eso, un coche muy difícil y a estas alturas del campeonato ya, si suena la flauta en alguna carrera, rendirán, si no, intentar minimizar gastos, que este fin de semana tampoco es que les haya salido muy bien porque con el trompazo de Leclerc pues no has minimizado muchos gastos, pero bueno, entiendo que Leclerc está intentando sacar donde no había y a la siguiente carrera a ver si el coche va mejor. Creo que es un poco la filosofía ahora de Ferrari y va a ser mantener el puesto. Que ya sabemos lo poco que les tiembla la mano. Muy de acuerdo. Bueno, llegamos al punto donde quería llegar, ¿vale? Que es hablar de Red Bull. Y, como tenías tantas ganas, te dejo que lo hables tú directamente. A ver, ya lo he dicho antes. Para mí, Max Verstappen, y creo que es un sentimiento bastante generalizado. Evidentemente no todo el mundo piensa igual, pero yo creo que Max Verstappen está siendo el mejor piloto de 2025. Y es una pena que no vaya a ganar el Mundial de Pilotos. Porque Red Bull no ha estado a la altura en muchas carreras. Aun con todo, no compro el discurso de cierta parte diciendo que Verstappen está ganando con el cuarto coche. No. Red Bull ha sido primer coche en algunas carreras, ha sido segundo coche de forma bastante habitual y ha tenido 3 o 4 grandes premios, que sí que es cierto, en los cuales ha sido tercer coche o cuarto coche. Eso es innegable. Pero hacer lo que ha hecho en Monza, lo que hizo en Monza y hacer lo que ha hecho este fin de semana, donde ha conseguido la pole, donde ha conseguido la vuelta rápida, donde ha dominado como ha querido, le marcaban un tiempo por la radio y lo sacaba. Abría delta con el de atrás y lo hacía. Apretaba y lo hacía. Aflojaba y lo hacía. Tenía un control completo de la carrera para llevarse esta victoria, que además creo que es el piloto ya con más victorias en toda la era efecto suelo, más que el resto de pilotos sumados, creo. Que era de esperar después de 2022 y 2023, pero bueno. A lo que voy, creo que queda claro que el Red Bull ha dado un paso adelante porque lo ha hecho en 2 circuitos que, si preguntas hace un mes, ellos mismos no se esperaban esto, yo creo. Eran circuitos de limitación trasera, circuitos de baja carga donde a lo largo de esta temporada les hemos visto sufrir. De repente han dado un paso adelante. Sí que es cierto que eran 2 circuitos donde no había demasiada degradación y ahora vamos a ver cómo se comporta este Red Bull en este tipo de circuitos. Pero el paso adelante que ha dado el monoplaza creo que es evidente después de los cambios que han ido incorporando desde Austria, que sumaron también luego en Bélgica y que volvieron a añadir ahora en Monza con una modificación del suelo. Además, algunas pequeñas modificaciones que podemos comentar. Creo que es evidente el paso adelante. Ahora ya, la película que nos queramos montar cada uno sobre si Verstappen puede ganar el Mundial, hombre, creo que está por ahí la tabla, ¿no? Le he llamado la remontada de Verstappen la película, porque literalmente es una película lo que tienes que montar. Sí, el Red Bull corre, sí, Verstappen demuestra que cuando el Red Bull corre, él lo materializa, que esto es algo que echamos en falta también en los McLaren a veces, pero seamos realistas. He puesto aquí los resultados de cada carrera, incluidas las sprint. Verstappen necesita ganar en todas y que Piastri quede tercero en casi todas, menos en 2 podría permitirse Piastri. Aquí he puesto exageradamente que Piastri fuese tercero en todas. Algo que es
demasiado complicado. Claro, son muchas carreras, son muchas combinaciones, pero para que se vea el nivel extremo de precisión y de perfección que necesita Verstappen. ¿Por qué he señalado Singapur y por qué he señalado Las Vegas? Singapur es un circuito donde los últimos años tanto Red Bull como Verstappen no han sido muy sólido. El año pasado sí que es cierto que consiguió una segunda posición y es ahí donde creo que se abre un poco el abanico de posibilidades de, oye, a lo mejor se planta ahí delante y no lo adelantas. Pero es una carrera donde yo creo que McLaren va a ser muy, muy dominador, de alta carga, de mucha degradación. Y si ya en esa carrera no lo materializas con una victoria, ya empiezas a depender de que los Mercedes de repente se te cuelen por en medio, de que Ferrari se te cuele por en medio, de que los McLaren pinchen por que los pilotos ya estamos viendo que fallan a veces. Y Las Vegas, por lo que decía antes, McLaren sufre en este tipo de circuitos y McLaren puede sufrir en Las Vegas. Y es un circuito donde Verstappen puede recortar muchos puntos y a lo mejor no vemos a McLaren en el podio como pasó el año pasado. En el resto de circuito ya es puramente especulativo. Cota puede ser más de Red Bull o de McLaren. Brasil creo que puede ser más de McLaren, pero veo cierta posibilidad de que no sea así. Qatar debería ser más de Red Bull, pero McLaren debería estar fuerte. Es lo que digo. Son más reñidos y no es descartable ver un podio de estos tres. En estos dos creo que es donde se marca más la diferencia y claro, el siguiente es Singapur. Si ahí en Singapur Verstappen se lleva la victoria, ya hablamos de otra película. Y ahí a lo mejor la película ya no es tan película. Pero, seamos sinceros, es complicado. Es complicado. Lo único que seguro que va a ser decisivo para el Mundial. Entre Piastri y Norris. Va a decidir quién queda segundo, quién queda tercero. Y creo que ahí es donde va a estar el papel de Verstappen en lo que queda de temporada. Estoy de acuerdo. Y también suscribo lo que has dicho antes. Yo creo que el mejor piloto, y lo hemos dicho en todos y cada uno de los GPs donde ha hecho una performance excelente, Max Verstappen es el mejor piloto de este año, sin lugar a duda. Y sí que es una pena que no lo gane, porque creo que este sería de los más merecidos, más incluso que el año pasado, porque el año pasado sí que es cierto que independientemente de todo partía de una ventaja, ¿vale? Que puede ser más o menos alcanzable, por depende de qué piloto, si está luchando contra otro, pero no quita que tenía esa ventaja extra, ¿no? Pero lo de este año, si fuese capaz de conseguirlo, sería una auténtica locura. Ahora, tal como dices, yo es que lo veo imposible. Es que oye, que el mérito de McLaren también. Sí, sí. Es decir, McLaren se lo tiene que currar muchísimo para que Verstappen gane el Mundial. Pero bueno, oye, carrerón de Verstappen, y ahora yo de lo que voy a hablar es del segundo piloto, que es en plan, vamos a ver otra vez el hecho de que una buena carrera o media salva el asiento de un piloto. A ver, yo lo veo complicado. Ahora mismo creo que es muy, ya no te diré reciente, sino que está inculcado en la mente de todo el mundo que Tsunoda no está rindiendo de la misma manera que no lo ha hecho ningún otro segundo piloto. Si mantiene el asiento será únicamente porque Red Bull sabe y sabrá que si meten demasiado pronto a Hadjar va a ser una liada padre que flipas y que se puede encargar tranquilamente el piloto. Este sería el único caso por el cual vería mínimamente viable que aguantasen a Tsunoda un año más. Pero bueno, mira, si esta es su última temporada, que por lo menos se lleva este pequeño regalo de una carrera bien hecha, donde sí que es cierto que ha sabido mantener a raya Norris y por lo menos ha tenido un ritmo no parecido al de Verstappen, porque Verstappen iba al ritmo que él quería, pero sí de coche que está en el top 5, top 6, digámoslo así. Es que además ha estado luchando con Lawson y no ha conseguido adelantarle, porque el Racing Bulls en recta, aparte que Lawson creo que ha hecho una muy buena carrera, sí, digna tal vez de ser piloto del día, pero claro, Sainz con el podio creo que era un pelín más merecedor, pero Lawson en general ha hecho muy buena carrera. Pero hablando de Tsunoda, va a ser emocionante para los que seguimos viendo la Fórmula 1 esta temporada. Sí. Esta especie de carrera por el segundo asiento de Red Bull, en la que no sé si Tsunoda participa, pero que a lo mejor se puede suscribir a ella de imprevisto, porque ya estamos todos dando por sentado los rumores de que Hadjar subirá, de que Limblad subirá a Racing Bulls y Lawson tal vez mantendrá el asiento, que lleva unas cuantas carreras que creo que está dejando claro que es un digno piloto de Fórmula 1 y de que tal vez se le bajó demasiado rápido del Red Bull y se le criticó demasiado rápido. Pero oye, si tal vez el Red Bull ahora de repente es un coche mucho más sólido,
mucho más conducible y Tsunoda se marcara, no te digo podios, pero sólido entre las 6 primeras posiciones de las siguientes carreras, o piloto de Q3 con mejores sensaciones, ¿van a quitar a Tsunoda? Ahora que ya tienen un piloto que ha conseguido estar más cómodo en el Red Bull, que el año que viene será otro coche, ¿eh? No lo sé. Me gustaría saber lo que dices tú, si puede volver a suceder de que salve el asiento in extremis cuando nadie lo espere y veamos el año que viene que Hadjar y Lawson se mantienen ahí, o hay otra sorpresa en el asiento de Racing Bulls. No lo sé. Pero en definitiva, sí, creo que ha sido un buen fin de semana de Tsunoda. Loren Mekies creo que se está mostrando como un fuerte apoyo de la candidatura de Tsunoda para mantener el asiento en lo que queda de temporada, porque recuerdo que hace un par de carreras se hablaba de que en México podían bajarlo del asiento. Hombre, en México, pero si quedan ya 3 carreras, no lo bajes, ¿no? Pero se llegó a rumorear esto, ya sabes que los rumores. Pero en definitiva, bueno, tenemos esta subtrama en la temporada con Racing Bulls y Tsunoda que puede ser interesante, y que ahora Tsunoda tal vez da un pasito en la dirección de hey, que estoy aquí. Tal vez sea tarde, tal vez no. Es muy oportunista, tal vez decir que Tsunoda puede mantener el asiento. Que la gente ya opine. Sí, ya te digo, yo más que por una única actuación lo veo más por el hecho de que decir, oye, vamos a mantenerlo un año más aquí, vamos a continuar formando a Hadjar y después lo subimos al primer equipo en vez de correr. Que también es cierto, que diría que este es el primer GP donde Tsunoda lleva todas las modificaciones que se le hicieron al Red Bull. Creo que sí, pero creo que he puesto la foto del alerón delantero. Por ahí está. Hay una cosa que todavía no he conseguido saber ni nadie que explique exactamente qué hace. Es esta especie de aletín que lleva Verstappen en la parte delantera, que la marco aquí, que la incluyeron ya en Zandvoort. Y Tsunoda no la lleva. Creo, por lo que leí un poco así de refilón, gente comentándolo, que era algo para alimentar la capa límite, que no se desprendiera en esa zona de ahí, el flujo. Pero no he acabado de entender por qué Tsunoda no lo lleva y Verstappen sí. No, pues ni lo vamos a saber. O sea, Red Bull sabrá por qué lleva esa letina ahí. Pero a lo que voy, no sé hasta qué punto Tsunoda lleva exactamente todo lo que lleva Verstappen o si le interesa llevarlo. Porque a veces no es simplemente que ponerlo y que el coche corra más. A lo mejor sí, el coche potencialmente puede correr más, pero yo no llego a ese potencial y prefiero algo un pelín más lento, pero que yo puedo llegar al potencial de ese pelín más lento. Creo que va un poco más por ahí a lo mejor. Y Tsunoda a lo mejor no lleva todo exactamente que lleve Verstappen. Puede ser. Pero bueno, con esto ya dejamos el top 4 equipos y nos vamos al primero de la zona media, que es Williams. Y de Williams, ¿vale? Quiero que todo el mundo me dé las gracias, porque lo que ha sucedido este fin de semana fue a raíz de mi contragafe de la predicción del miércoles pasado. Y tú lo sabes. Yo creo que Williams te debe mucho esta temporada. Efectivamente. En las predicciones apostaste por ellos, quinto equipo, se te criticó. Hay comentarios en ese vídeo donde se te critica mucho. Efectivamente. Y ahí están. Exacto. Y después, sabiendo que tenemos también la carta del contragafe o el gafe con los pilotos, la utilizamos para que Albon, que tampoco es que lo desea nada malo, pobre, pero quedase en este caso fuera de los puntos, y contrariamente Sainz tuviese un fin de semana casi perfecto, si no es perfecto, teniendo en cuenta las posibilidades de Williams, y se situase en el podio. Recalcar aquí, Albon, pobrecito, quedó fuera en Q1, ¿vale? Y más allá de eso, lo que comentamos antes, hemos visto una carrera donde tampoco te diría yo que ha hecho una mala carrera. De hecho, ha sido de los pocos pilotos que hemos visto varios adelantamientos en pista. Pero lo que hizo con la Pinto, para mí no tuvo ningún tipo de sentido. A medida que veías la repetición, cada vez te parecía más raro el movimiento que hizo, porque no estaba ni al lado, no había espacio, era una zona de circuito donde no caben 2 coches en paralelo prácticamente. Es decir, tenía tan poco sentido ese movimiento y parecía que podía acabar tranquilamente en abandono, ¿vale? Que digo, bueno, no entiendo nada. No sé si quieres comentar algo de Albon
o quieres que saltemos a Carlos Sainz, pero... Es que, bueno, que el error de clasificación también es un poco impropio, así en la curva 1, Sí. Q1. Creo que Albon no ha estado nada bien en general este fin de semana, sorprendentemente, porque lo hemos dicho. Aparte de que sí que le ha sonreído a veces la fortuna con la estrategia, ha estado muy inconsistente en clasificación, cometiendo ese error en Q1 en un fin de semana, en un circuito en el que el Williams corría. O sea, que podría haber llegado a Q2 y Q3 fácilmente, creo yo. Y luego el adelantamiento a Albon, a Colapinto, perdón, lo que has dicho tú. No sé cuál era su plan. Aún con todo, fíjate si corría el Williams, que si no llega a ser por la sanción de 10 puntos, de 10 segundos merecida, no estaba nada lejos de los de puntuar. No, y con el alerón roto, ¿eh? Con uno de los Aún, aletines rotos. aún casi consigue salvar la carrera, porque el Williams, como decimos, era un coche sólido. Entonces, Albon ha tomado muchas decisiones malas este fin de semana y era una carrera en la que tal vez podría haber sumado más. Sí. Pero, lo que dices tú, hablemos de Sainz. Hablemos de Sainz porque después de una temporada que, no vamos a mentir, a mi parecer, muy por debajo de donde tendría que estar, y aquí estamos combinando ya su propio rendimiento en algunas carreras y también la mala suerte que ha tenido, se le han alineado todos los astros y ha conseguido clasificar en segunda posición y mantenerla suficientemente bien como para ser adelantado únicamente, y no en circuito, sino en los... Bueno, Russell hizo un overcut, quedando en la posición de podio. Entonces, ole Carlos Sainz, muy merecidísimo el Driver of the Day, y carrerón y clasificación de la leche que se marcó. Sí. Creo que solo te puedes alegrar de que por fin haya conseguido... Bueno, claro, si eres hater de Sainz, no. Pero yo me alegro de que por fin haya conseguido lo que he dicho antes, materializar un buen resultado con Williams, que creo que las sensaciones de la temporada estaban... O los resultados de la temporada estaban lejos de las sensaciones que Sainz estaba dejando en muchos momentos en pista por pues errores suyos o cosas en las que tampoco ha sido mero pasajero, o circunstancias en clasificación o circunstancias en carrera. Creo que por fin, lo que digo, este resultado refleja un poco que Sainz sí que se ha adaptado bien al Williams y que puede rendir bastante con este monoplaza. Además de lo que has dicho tú, creo que la carrera ha sido muy sólida por su parte. La clasificación es cierto que marca esa vuelta justo en el momento antes de que haya la bandera roja y luego es un buen tiempo y cuesta superarlo. No sé qué hubiese pasado en una clasificación más normal, pero luego en carrera ha tenido también como aliado a Liam Lawson, irónicamente, después de que venimos de Zandvoort, donde tuvieron ese toque. Creo que Lawson aquí ha jugado un papel importante reteniendo a Antonelli y a Russell durante tantas vueltas, y creo que ha sido lo que ha abierto la oportunidad de que los dos Mercedes solo le pudiera adelantar uno, que no hemos comentado con Russell. El overcut que hacen, cómo Russell entra en boxes como un animal, y la parada perfecta que hace Mercedes para salir por delante, porque no estaba tan claro. James Vowles ha dicho, bueno, les ha felicitado diciendo, trabajazo de Mercedes, porque eso no estaba en los cálculos. Y con Mercedes margen, ha roto un poco. Claro. Porque es que tampoco es que haya sido apurado. Es decir, tranquilamente le sacaba medio segundo. Sí. Pero en ese sentido, Sainz, yo creo que el ritmo que tenía el Williams era el que ha sacado y no podía hacer mucho más. Luego sí que ha cubierto perfectamente la posición con Antonelli, que parecía que se acercaba, pero no. Claro, si hubiese mantenido la posición con Russell, a lo mejor Russell tampoco le consigue adelantar, porque el Williams era un coche muy rápido en recta también. Pero en conclusión, creo que hay que celebrar este tercer puesto. Creo que ha sido bonito ver la radio de Sainz celebrándolo con el equipo Williams, este primer podio. En muchos años, claro, el de Russell en Bélgica en 2021 cuenta como podio en esa carrera donde no se llegó a celebrar. Russell quedó segundo, aunque fue un podio así raro, y desde entonces te tienes que ir mucho atrás. Creo que a Lance Stroll aquí, sí. En 2016 diría. Sí. Entonces, ha sido bonito también ver la celebración del equipo Williams en el podio. Creo que ha sido un poco la comparativa que se ha visto de algún podio de Ferrari el año pasado. Evidentemente Ferrari está más acostumbrado a celebrar podios y victorias, y esto de Williams ha sido pues un paso importante para un equipo que este año creo que está haciendo las cosas muy bien, un proyecto con James Vowles al mando que lleva un par de años y que va recogiendo frutos en un año en el que tal vez no se espera recoger tantos frutos, no esperaban creo este podio esta temporada,
pero viendo el buen coche que han plantado desde el inicio de carrera de la temporada, pues podía darse la situación de que en un circuito propicio se juntaran 3 o 4 cosas y los McLaren fuera del mapa, los Ferrari fuera del mapa y Williams estuviera ahí como ha estado, por ejemplo, en Miami, cerca de conseguir algún resultado pues, por delante de estos equipos y en algunas otras carreras. Entonces, creo que es eso, deja buenas sensaciones a Williams de cara ya al año que viene, Sí, de que las cosas sí que se están haciendo bien. sí, sí. Y recalcar Pero también... que no viene de hoy, no viene este fin de semana, creo que viene ya de toda la temporada. Sí, sí. Lo digo porque luego hablaremos de Aston Martin, que es un poco lo contrario. No, y recalcar también lo bonito que ha sido también el mensaje, ya no solo por todo el tema de la celebración y demás, sino por el hecho de que he dicho, ha sido el mejor podio de toda mi carrera. Que dices, bueno, no sé si es pullita, no sé qué pues, es, no sé. pero... No sé. Yo creo que la victoria en Singapur con Ferrari, dándole el DRS a Norris, también fue bastante... Y entiendo que la victoria no entra cuando dice podio. Ya, vale, te lo compro. Y entiendo que no. No, también está muy bien Sería muy raro la radio. Hombre, la victoria de Singapur es una masterclass de conciencia de pilotaje y control que yo creo que... No te diré que tiene que pasar a los libros de historia, pero yo creo que es una muy, muy buena victoria. La de Singapur. Fue muy bonita de ver. Y luego lo último que quería decir, la radio de Charles Leclerc, alegrándose por Sainz también, que muestra un poco, aparte de las stories que subieron luego cuando han tenido que aterrizar de emergencia en Italia y estaban ahí conduciendo para llegar a Mónaco, creo que deja un poco muestra también de la buena relación con la que se fue de Ferrari, con Charles Leclerc. Y cuando fue compañero de Norris, 3/4 de lo mismo. Bueno, yo creo que Sainz en general siempre se va ha visto con algo. Con todo el mundo. Con todo el mundo. No sé si querías comentar muy brevemente antes de saltar al equipo de Racing Bulls el tema del unicornio. Ah, sí, claro, se ha hecho un poco viral la historia de este unicornio, esta pegatina del unicornio, que venía de un vídeo que mandó una fan, una niña, a Sainz diciendo si podía llevar una pegatina del unicornio en el casco en las carreras que quedan. Entonces, pues se lo pone y todo empieza a funcionar. Claro, ha empezado a haber memes del casco de Fernando Alonso repleto de unicornios. Pero bueno, era un poco que ha sido una historia así, una intrahistoria del fin de semana. Pero bueno, que si alguien que nos ve no sabe de qué va el tema, pues aquí está. Bien, saltamos a un equipo. Es gracioso porque hacemos una de parkour con todos estos equipos, de quién va antes y quién va después, en nuestro comentario de postcarrera, por el hecho de que van cambiando de posición. Pues ahora toca hablar de Racing Bulls. Y toca hablar de Racing Bulls porque hemos tenido un Liam Lawson que se ha encontrado, básicamente, y lo está ahora rematando pues con el que es su mejor resultado dentro de la Fórmula 1, con una muy buena quali y también con una muy buena carrera. Obviamente le pasaron los Mercedes, pero lo dicho, esto es lo esperable. De hecho, tal como hemos comentado, en una situación dentro de 1 o 2 años, lo esperable también hubiese sido que Antonelli hubiese adelantado a Carlos Sainz. Pero bueno, grandísima carrera y muy bien al ser capaz de mantener detrás tanto a Leclerc como a Tsunoda durante toda la carrera. Que siempre le hemos dicho que Lawson es una persona muy combativa, por norma general de manera muy guarra, pero sí, tal cual, directo y demás. Pero en esta ocasión ha hecho una carrera yo creo que excelente. Y tal como dices tú, porque se ha quedado en el podio. Que si hubiese sido un podio típico de Norris, Verstappen, Piastri, ponlos en el orden que quieras, yo creo que hubiese ganado tranquilamente el piloto del día. Sí, y demuestra una vez más lo que hemos dicho muchas veces cuando hablamos de Liam Lawson, que consigue ser un piloto rápido. En su momento ya lo hizo, pero luego empezó a meterse en batallas internas el año pasado con Checo Pérez, con ciertas maniobras cuanto menos cuestionables, y este año también ha tenido 3 o 4 cuerpo a cuerpos que creo que lo que has dicho tú le dejan como un piloto con el que no gusta combatir, y lo han dicho muchos pilotos lo han dicho cuando se lo encuentran en pista, luego en poscarrera lo han dicho esto, pero que cuando se deja todo esto de lado consigue ser un piloto rápido. Y a mí me gustaría ver más a este Liam Lawson, que no se anda con tantas radios, que no se anda con Alonso me ha hecho esto, el otro me ha hecho lo otro, y se centra más en casco y a correr. Porque luego la carrera ha sido muy sólida. El Racing Bulls es cierto que era un coche que iba rápido el domingo. Tampoco hay que
Hay que decir que ha conseguido un quinto puesto con el 10º coche, pero ha sido un buen fin de semana de Liam Lawson, que ya lo hemos dicho antes, abre un poco la puerta a decir, hey, que algunos ya me estabais bajando de la Fórmula 1 y a lo mejor soy un piloto que merece estar aquí. Que ya lo comentamos cuando pasó lo de Tsunoda y tal, de a ver en qué estado mental dejaba esto a Lawson, y tardó unas cuantas carreras, pero poco a poco sí que es cierto que no voy a decir que le ha ido comiendo la tostada a Hadjar, porque no hay que olvidar que Hadjar no deja de ser un rookie. Pero sí que Lawson, que es rookie entre comillas, ha estado teniendo mejores sensaciones en muchas carreras, sobre todo en estas últimas 10 carreras, diría. Entonces, buen fin de semana. Sí. Y de Hadjar, la mala clasificación entre comillas, donde creo que he puesto la data de la vuelta, justo después, donde se ve cómo Hadjar estaba siendo competitivo en la vuelta de clasificación, pero comete un error en la última vuelta y le condena toda la recta final y pierde una barbaridad de tiempo con Lawson. De hecho, si te... Digo, has dicho vuelta, última curva. Sí, en la última curva comete un error y pierde como todo. Justo llegaba por delante de Lawson, aunque eso hay que pillarlo a veces con pinzas porque puede depender de cómo tome la curva, pero luego pierde un montón de tiempo y le condena todo eso justo en la recta final. Luego clasifica P8, perdón, pierde las posiciones con los Ferrari. Tenía también un problema con el motor que al principio decían que le afectaba, luego salió Alan Perment diciendo que no, que estaba todo bien, entonces no ha quedado muy claro. Y en ritmo de carrera no ha estado muy lejos. Lo que pasa es que, claro, al no clasificar tan adelante, pues sus opciones a recuperar posiciones han quedado un poco diluidas. Tampoco creo que ha sido un mal fin de semana suyo, ¿eh? No. ¿Has visto el cabreo que llevaba después de la quali? Sí, claro, es lo normal, si es lo que estaba ahí mostrando, si es que podía haber clasificado P4, P5 por ahí. Sí, pero tenía una cara de mala leche que Hadjar yo creo que se ha posicionado, lo hemos visto en este inicio de temporada, como el típico piloto más de la coña, algo así como cuando Norris entró en la Fórmula 1, o esa sensación un poco que me he dado cuando lo he visto en entrevistas o en estos pequeños gigs que hacen los pilotos de la Fórmula 1 detrás de las cámaras. Y no sé, me ha resultado simplemente curioso ver un Hadjar tan cabreado después de la quali, que, lo dicho, por ser el equipo que es, realmente no es tan malo. Lo que sí que es cierto es que el coche tenía más potencial y podría haber estado un poco más arriba. Pero bueno. No sé hasta qué punto el enfado también puede deberse a que suena su nombre para Red Bull. Puede ser. Y puede sentir la presión de, ostras, ahora que estoy sonando no la puedo liar. No puede ahora de repente Lawson sacarme 5 puntos de clasificación y él hacer una buena carrera y aquí en P10 estar perdido. Sí. Creo puede ir por ahí a lo mejor. Lawson, pero que tenga muy claro que va a ser el nuevo Gasly. Ese asiento de Red Bull no lo va a volver a tocar. Lo digo para que empiece a plantearse cuál es el mejor camino a seguir. Red Bull no parece que dé segundas oportunidades. Guardo el clip. Guarda. Bueno, llegó el momento de tu sección, Guille. Aston Martin. Vale. Fin de semana de Aston Martin. No he entendido que mucha gente y medios utilicen este fin de semana para criticar al equipo y decir que pierden la fe en 2026. Para mí, creo que este fin de semana pues no tiene que representar un cambio de inflexión en el que tuviera fe en el proyecto para 2026. Me refiero que lo que ha pasado aquí es exactamente lo mismo, la misma dinámica que sucedió en Bélgica. El coche no va bien en circuitos de baja carga, es muy sensible a la altura del coche, y Baku es un circuito urbano bacheado con pianos altos en los que no se puede ir todo lo bajo que gustaría, y tienes esta sección intermedia muy revirada donde la parte trasera sufre por falta de grip, algo en lo que ya desde el Gran Premio de Arabia Saudí a principio de temporada y desde el Gran Premio de Miami veíamos que este coche sufría un montón. Entonces, ya se esperaba que el coche iba a ir mal aquí. No he entendido la sorpresa ni porque algunos medios decían que el coche podía ser cuarto coche, quinto coche. Digo, no engañéis a mi padre. Dicho todo esto, lo que quiero decir, la dinámica del coche y este coche va a ser el mismo lo que queda de temporada y lleva siendo lo mismo desde
prácticamente toda la temporada. Es cierto que cuando han incluido mejoras en Imola y en Hungría, en circuitos de alta carga el coche ha rendido más y por eso luego tuvimos Hungría una buena carrera. Zandvoort se consideró una pérdida de oportunidades porque el coche en principio debería haber rendido bien. Pero no es cierto que el equipo sigue con ciertas cosas que tienen que cambiar. Como ejemplo, para entender lo que estoy diciendo, ¿tú crees que si Alonso hubiese conseguido un P3 aquí, hubiese sido... seguramente hubiese salido mucho oportunista diciendo los frutos del Niwi y todo esto, pero no hubiese sido verdad. Este año es un año de que pase ya y ya está. Que es triste que el discurso sea el mismo desde hace ya unas temporadas, es verdad, pero es que yo creo que aquí entra un factor importante, luego hablamos de la carrera, pero creo que entra un factor importante que no se está comentando mucho, porque se compara mucho la situación de Aston Martin con Williams. Sí. Que si tienen la misma parte trasera, que si tienen el mismo motor y mira Williams. Sí, pero es que creo que Williams lleva 2 años teniendo un James Vowles que creo que se ha demostrado que es una figura que como líder está funcionando muy bien. Sin embargo, yo creo que los inicios de este proyecto, cuando se empezó a hacer la inversión, creo que tanto por parte de Mike Crack como Dan Fallows, tal vez las cosas no funcionaron todo lo bien que deberían haber funcionado. Y al final, esto da un poco también la visión de lo que es un equipo de Fórmula 1. No es solo tener a un ingeniero. Red Bull no fue el Red Bull que fue por tener a Adrian Newey. Fue por tener a Christian Horner, el propio Helmut Marko es una pieza clave, el Rob Marshall y un montón de ingenieros que se fueron construyendo y se fueron formando un equipo durante años para luego tener unas bases sólidas que empezaron a funcionar al cabo de 3 o 4 años. Entonces, que cada año se esté esperando que de repente Aston Martin sea el número 1, digo, no tiene mucho sentido. Por eso, para mí este fin de semana era algo completamente esperable viendo lo que se ha visto esta temporada y no he entendido la decepción aquí. Era lo que iba a pasar. Y ha pasado. Lo de Monza fue un milagro fue un milagro. El coche no iba a ir bien en Monza, pero pues Alonso con los rebufos consiguió meter el coche en Q3, luego se enganchó a Bortoleto, el coche parecía que rendía un poco y bueno, aguantó. Pero luego aquí en Bakú ya se ha visto que no, que el coche tiene muchas deficiencias que no van a solventar. Entonces, aprovechar para ser oportunista no me parece que sea el momento. O sea, el discurso lo podrías haber hecho en Miami mismo. Y hubiese sido el mismo. Dicho esto, pues lo que decía. Desastre fin de semana, Alonso casi mete el coche en Q3 con esa P11 y luego falta de ritmo. Lo de la salida de Piastri es un error, pero tampoco creo que hubiese cambiado mucho más el resultado. Y de Stroll, pues ahí estaba. Es que no hay mucho que comentar ya de esto. Estoy de acuerdo. Y tampoco tengo nada que añadir. Quiero decir, desaparecidos por el motivo que tú dices y es un equipo que de la misma manera que con Ferrari toca esperar a ver el año que viene qué es lo que traen y a partir de entonces ya juzgar. Alonso sí que salió diciendo que si el coche funciona el año que viene, a lo mejor el año que viene es su último año. Si el coche no funciona, a lo mejor da un año más para ver que funcione. lo cual me hizo gracia, sí. Pero bueno, es lo que es. Sí, pero es eso que era esperar. Se entiende la decepción, porque todo el mundo quiere que el fan de Alonso quiere que el proyecto funcione y que Aston Martin corra, pero es que las bases de este coche ya estaban mal desde el principio, se hizo con el túnel de viento antiguo, el equipo ha estado todo el año calibrando el coche, jugando un poco al Frankenstein también en algunas carreras. Digo, hombre, es que es esperable que pase esto en carreras en las que el coche no funciona. Sí. Y ahora iremos a Singapur y a lo mejor dan un paso adelante, que es lo que ha dicho Alonso, y sufrirán en Las Vegas, circuito de baja carga, sufrirán en México, circuito de alta carga pero baja carga realmente. Entonces, pues que nadie se sorprenda en Las Vegas por verles atrás de nuevo. Efectivamente. Pero bueno, saltamos ya de equipo, nos vamos a Stake y de Stake comentar que Bortoleto continúa teniendo unos buenos resultados, vale, incluso aunque tampoco veamos un Stake a lo mejor tan fuerte como en pasados GPs. Y Hülkenberg, que continúa en la tendencia que dijimos de que una vez consiguió el podio de Gran Bretaña, pues decidió desaparecer, dijo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que nos vemos el año que viene. Sí, creo que ha sido un fin de semana un poco decepcionante por Stake, viendo de cómo estaban en Monza, sí. Pero Hülkenberg, lo que dices tú, desde que ya lo llevas diciendo desde el Gran Premio, sí. No sé cuál fue el de después de Gran Bretaña o Bélgica o Hungría, porque como los van cambiando cada año, ahora no sé qué este año que tocó. Mi comentario de Hülkenberg es copia y pega desde entonces. Y sigue funcionando. Y Bortoleto,
que yo pensaba que iba a estar mejor el stake, por lo que decía, de circuito relativamente parecido a Monza, aunque hay bastantes diferencias significativas. Pero han estado muy diluidos, se han visto muy superados por Williams, que era esperable, pero yo, por ejemplo, Racing Bulls no me lo esperaba tan fuerte aquí, y el ritmo del stake ha estado muy ahí con Haas y poco superior a Aston Martin. Entonces, un fin de semana decepcionante, entre comillas, aunque esta zona media ya lo hemos dicho muchas veces que en función de dónde sople el viento, de repente un Racing Bulls que en circuitos de baja carga pues no suele funcionar tanto, pues por lo que sea, aquí cuadran, y stake que estaba funcionando bien, pues no cuadra. Sí, sí. Y vienes a lo de Haas, hablemos de Haas, que hay poco que hablar de Haas, y ya está. Ocon 14º y Berman 12º. Berman yo creo que últimamente está... Creo que le veo con más fuerza que Ocon, lo cual yo creo que es interesante de ver. El hecho de que Berman esté progresando, lo que pasa es que tiene el coche que tiene, y sí que es cierto que a principios de temporada, incluso a mediados, veíamos un Haas que de vez en cuando iba apareciendo. Llevamos unos cuantos GPs que eso no sucede, pero tampoco creo que tenga demasiado que añadir respecto a ambos pilotos. A mí me ha dejado muy loco de Haas que en la carrera número 17, 18 de la temporada, no sé cuál es esta ya, Ocon haya sido descalificado de la clasificación por no pasar un test de flexión del alerón trasero. Ya. O sea, ha sido como... Ahora me estás contando esta película. Llevamos ya 17 carreras que habéis hecho en este alerón trasero. Tengo mi teoría, totalmente conspiranoica, que es Komatsu, a principio de temporada, cuando salió lo del tema del mini DRS y se habló más en detalle de toda la flexión, que desde hace ya carreras ha sido como un tema completamente olvidado, sí, dijo que en bases para este coche de 2025 iban a adoptar ciertos criterios de McLaren. ¿Dónde McLaren implementó un mini DRS muy potente? Que por cierto no lo hemos comentado, que tal vez el hecho de que hayan buscado el alerón de Monza ha sido para paliar que no podían tener ese alerón de Bélgica con mini DRS, para compensar la falta de velocidad punta. Que no sea que Haas ha intentado ir un poco al límite con lo del mini DRS porque llevaba un alerón trasero bastante cargado y no haya pasado el test. Pero no lo sé, ha sido raro. Lo del alerón trasero de Ocon ha sido raro, y luego la carrera, poco que comentar. A Ocon le han vuelto a hacer una de esas estrategias de Haas un poco a la desesperada, sí, y no ha salido muy bien. Y Berman, pues con el P12 realmente tampoco ha tenido muchas opciones de luchar por puntos. Haas sí que es cierto que lleva unas cuantas carreras un pelín diluido. El Racing Bulls tal vez está teniendo mejores sensaciones, sobre todo después del parón, con Hadjar ese podio en Zandvoort. Ahora aquí consigue Lawson la P5 y vuelve a puntuar Hadjar. En Italia también puntuó Hadjar. No, tal vez Haas, esta segunda parte parece que está un pelín más fuera de foco. Sí, yo también creo lo mismo. Y con eso saltamos al Alpine, que de Alpine comentar ambos pilotos absolutamente desastrosos en la clasificación. Lo de Colapinto es de sitcom directamente, ¿vale? Que es... ¡Oh! Gasly se lo ha metido. Pues me distraigo y me la meto contra el muro. O por lo menos esto es un poco lo que parecía. Y en carrera, pues solamente hace falta ver los números. 19 de 19 pilotos y Gasly 18º. Sí, a Colapinto le han girado, ¿vale? Que es la maniobra esa de Albon. Pero aún así, Alpine no tenía ritmo alguno. Y lo dicho, después de la clasificación, pues tú dirás qué haces. Yo lo de Colapinto al final en clasificación lo atribuyo a intentar sobreconducir un coche que no está rindiendo para nada. No sé hasta qué punto el hecho de que Gasly justo estuviera en esta escapatoria y ver que no podía meterse en la escapatoria le hace perder más el control del coche por intentar meterlo cuando ya lo había perdido completamente. Independientemente de eso, pues ya la clasificación mal. Y la carrera, Colapinto no estaba teniendo tiene una muy buena salida, adelanta un par de posiciones. De hecho, no sé quién es a Bortoleto, creo que le mete el coche y es un buen adelantamiento, pero claro, estaba P13 o P14, había remontado posiciones. Albon decide que la carrera Colapinto llega hasta ahí y le pega ese trompo, y ya a partir de ahí pues poco más ha podido hacer con un coche que no tenía nada de ritmo. Si pones los ritmos de los pilotos, los dos Alpine estaban fuerísimos. Buenísima comparado con el resto. Estaban en otra categoría. Y circuitos de baja carga creo que va a ser la tónica de
de este coche que, ya lo dijo Briatore en su momento, tal vez habían cortado el desarrollo de este año demasiado pronto porque están viendo que está muy atrás. Y es una pena porque el Alpine, en las primeras carreras, las sensaciones eran relativamente más positivas con el paquete aerodinámico, pero es que aquí, bueno, ya llevan ya muchas carreras que es que está siendo muy difícil y es una pena, sobre todo para Colapinto, con todo lo que a Briatore le cuesta poco hablar del futuro de sus pilotos y sobre todo el choque, independientemente de que a lo mejor, porque lo he visto también esta discusión de, oye, Berman también ha tenido muchos choques, oye, tal también ha tenido muchos choques, digo, ya, pero es que a Briatore eso le va a dar igual. Yeah. A Briatore le va a importar que Colapinto haga esto o lo otro. Le va a importar sus pilotos. Y ya ha vuelto a mencionar a Paul Aron y ver cómo rinden sus pilotos jóvenes a lo resto de la temporada. Va a tomar la decisión de cada año que viene. Yo creo que que seguirá siendo piloto de Alpine el año que viene. Pero la situación es delicada. Sí, sí. Y el coche no ayuda. No, para nada. Pero bueno, con esto terminamos de hablar de los equipos y toca repasar las predicciones. Voy a enseñar muy brevemente, por favor, solamente fijaos en el letrero amarillo, que es esa predicción que decía Guille sobre Max Verstappen. Yo es que ni quiero verla, porque me quiero llegar al final de la temporada sin recordar qué es lo que predijimos. Entonces, aquí lo tenéis. Y ya está. No sé si queréis No comentar vamos alguna tan cosa. mal, ¿eh? Tengo que decir que pensaba que íbamos mucho peor. Bueno, ya lo repasaremos, nos quedan 7 GPs. En el último post, si quieres, hacemos un repaso general de las predicciones de esa temporada. No, con la tier list al final de temporada. Habrá que llenar el mes de diciembre y enero. También es verdad, también es verdad. Bueno, repasando este fin de semana, ¿qué tenemos aquí? Otra vez, paso por delante. En el tema de las predicciones, lo único que esto no puntúa. Lo dicho, la primera me sirvió para el contragafe. La segunda, poca gente opinaba al respecto. Y de hecho ha sido como un pequeño bug. Pero Hamilton por delante de Leclerc. Y Verstappen gana la carrera. Bastante buenas. Mercedes, cuarto equipo. Sí. Después de este GP, lo de Verstappen lucha por el Mundial. Gana fuerza, ¿verdad? Ganó fuerza. Sigue siendo la película que emociona a Steven Spielberg, es verdad, pero ganó fuerza. Ganó fuerza, estoy de acuerdo, te lo compro. Y al tenerla fuera del top 10, parecía que era una apuesta segura. Ya. Yo pensaba que estaba tirando a tablero, ¿eh? Ya, pero no. Y lo importante que es nuestra batalla de predicciones de podios, poles, P10 y Driver of the Day, continúa a distancia de 5 puntos porque yo sumé Era imposible. Con la pole de Verstappen, con la primera posición de Verstappen y Guille con su pole. Era imposible de predecir y encima me hace gracia porque me acuerdo clarísimo, P4 Leclerc, P5 George Russell. Bueno, uno P2, el otro P9. Bien jugado. Y además te tengo que agradecer que la pole yo había puesto a Norris. Y no sé por qué hablando contigo dije, va, me la juego, pongo pole de Verstappen. Y mientras estaba viendo la pole de Verstappen estaba... Menos mal, porque iba a ser un fin de semana desastroso. Sí. No, la verdad es que... Oye, de Bortoleto a P10 no estaba nada lejos, ¿eh? Estaba suplicando que no pasara a Hadjar con todas mis fuerzas, ¿eh? Digo, no puede ser que acierte eso. Sí, no está nada lejos. Tú, y lo dicho, tú, Antonelli, yo me he coronado. Yo me he coronado este fin de semana. Leclerc P5 al final no ha estado tan lejos la cosa. Pasa que la estrategia ha sido horrible, pero hubo un momento en el que Leclerc P5 no era una locura. Sí. No, eso es verdad. Pero eso no da puntos. No, para nada. Pero bueno, y con este pequeño repaso, vamos a dar por finalizado este post de una carrera que no lo he comentado antes, pero para mí merecía estar un poco más arriba de donde está en nuestras clasificaciones de GPs. No digo mucho, pero yo creo que las 3 estrellas sí que lo merecía. Y con esto lo dejamos ya para vernos en nuestro próximo vídeo, que será el previo de Singapur. No este miércoles, sino el siguiente. Este fin de semana descansamos de Fórmula 1. Guille, ¿alguna cosa para cerrar el vídeo? Descansamos entre comillas, pero bueno, ya... Es verdad. Ya lo contaremos. Ya os contaremos porque nos vamos a hacer la media maratón del circuito de Monza. Dudo que suceda, pero si hay alguien allí que nos ve y nos quiere saludar, pues encantadísimos. Que no lo haga, que me da pánico la gente. En fin.
Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.